Imagina por un momento que estás viendo tu serie cristiana favorita y de repente aparece una escena que jamás leíste en la Biblia. Tu corazón se acelera, tu mente se llena de preguntas y no sabes si sentirte emocionado o preocupado. Esto es exactamente lo que miles de espectadores experimentaron al ver el episodio final de la quinta temporada de The Chosen. Una escena tan poderosa como controversial que ha dividido opiniones y encendido debates en toda la comunidad cristiana. La secuencia que está causando tanto revuelo muestra a Jesús caminando por el famoso Valle de Huesos Secos de Ezequiel, un lugar que, según las Escrituras, nunca pisó durante su ministerio terrenal. Pero aquí está la pregunta que todos nos hacemos. ¿Es esto una interpretación artística válida o estamos ante una transgresión peligrosa de la verdad bíblica? Todo sucede en los minutos más intensos del episodio. Jesús se encuentra en el jardín de Getsemaní, viviendo esas horas agonizantes antes de su arresto. Sus oraciones son intensas, su sufrimiento palpable, cuando la realidad que lo rodea comienza a transformarse de manera sobrenatural. Una niebla densa lo envuelve lentamente y sus pasos lo llevan hacia un valle desolado. No es cualquier valle, es un cementerio de huesos blanqueados por el tiempo, cráneos dispersos, costillas quebradas, un paisaje que habla de muerte absoluta. La atmósfera es escalofriante, casi como si estuviéramos presenciando el fin del mundo. En medio de esta desolación, Jesús encuentra a un hombre. Es Ezequiel, el profeta que vivió 6 siglos antes que él. El encuentro no es casual, es cargado de simbolismo y significado profundo. Jesús formula la pregunta que define toda la escena. Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Esta interrogación no es nueva. Proviene directamente del capítulo 37 del libro de Ezequiel, donde Dios muestra al profeta una visión extraordinaria. Lo coloca en un valle repleto de huesos secos, representando al pueblo de Israel en el exilio, sin vida, sin esperanza, espiritualmente muerto. Dios ordena a Ezequiel que profetice vida sobre esos huesos, y cuando lo hace, ocurre un milagro impresionante. Los huesos se unen, reciben carne y vuelven a vivir. Pero aquí viene lo interesante. The Chosen corta la escena antes del milagro, devolviendo a Jesús al jardín, visiblemente conmovido por lo que acaba de experimentar. La brillantez de esta escena radica en su capacidad de conectar 2 momentos cruciales de la historia sagrada. Por un lado, tenemos la profecía de restauración de Ezequiel, que habla de un pueblo que parecía perdido para siempre, pero que Dios resucitaría. Por otro lado, tenemos a Jesús en su momento de mayor vulnerabilidad humana, a punto de enfrentar la cruz. ¿Qué está sugiriendo la serie? Que Jesús es la respuesta viviente a esa antigua profecía. Si Dios pudo infundir vida a huesos completamente secos, ¿qué no podrá hacer a través de su Hijo? La escena transforma el sufrimiento del Getsemaní en una declaración de esperanza. Donde solo hay muerte, Jesús trae vida. Esta no es una representación literal de los hechos bíblicos, sino una interpretación artística que busca conectar verdades espirituales separadas por siglos. Es como si Dallas Jenkins y su equipo hubieran creado un puente emocional entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando que las promesas de Dios siempre tuvieron un cumplimiento en Cristo. Cuando Jesús pregunta si los huesos pueden vivir, no está solo repitiendo las palabras de la profecía. Está aplicando esa verdad a su propia misión. Él es quien dará vida a lo que estaba muerto, quien resucitará no solo huesos secos, sino corazones quebrantados, almas perdidas, sueños sepultados. Aquí es donde las opiniones se dividen. Algunos espectadores se sienten incómodos porque esta escena nunca ocurrió en la realidad histórica. Jesús nunca caminó por ese valle, nunca abrazó a Ezequiel, nunca tuvo esa visión específica durante su agonía en el jardín. Pero antes de formar un juicio definitivo, recordemos que esta no es la primera vez que una producción cristiana usa libertad creativa para transmitir verdades espirituales. Mel Gibson
hizo algo similar en La Pasión de Cristo, cuando mostró al diablo sosteniendo un bebé extraño mientras observaba la flagelación de Jesús. Esa imagen jamás aparece en los evangelios, pero nadie la consideró herética porque entendimos que era simbolismo puro. El propio Dallas Jenkins ha sido transparente sobre su enfoque. En múltiples entrevistas ha explicado que The Chosen no pretende reemplazar la Biblia ni alterarla. Aproximadamente el 95% del contenido de la serie no proviene directamente de las Escrituras, sino de investigación histórica, reflexión teológica y creatividad artística responsable. Su objetivo es claro: acercar a las personas a la figura real de Jesús y motivarlas a estudiar la Biblia con mayor profundidad. Para lograr esto, Jenkins reconoce que debe crear escenas y diálogos que, aunque no estén escritos textualmente en las Escrituras, respeten su espíritu y contexto. La verdadera pregunta no es si esta escena ocurrió literalmente, sino si logra transmitir una verdad bíblica de manera efectiva. Y aquí es donde The Chosen demuestra su genialidad. La escena del Valle de Huesos Secos no cambia ninguna doctrina fundamental del cristianismo. No contradice ningún pasaje bíblico. No presenta a Jesús de manera incorrecta. Lo que sí hace es crear una experiencia emocional poderosa que ayuda a los espectadores a comprender verdades que a veces pasan desapercibidas en la lectura regular de la Biblia. Nos ayuda a ver a Jesús no solo como el maestro de Galilea, sino como el cumplimiento de siglos de profecías y promesas divinas. Esta clase de representaciones pueden ser extremadamente valiosas para personas que luchan por conectar con los textos antiguos. Ver a Jesús interactuar con la historia sagrada de esta manera puede despertar en ellos un deseo genuino de explorar las Escrituras más profundamente. Por supuesto, no todos están de acuerdo con este enfoque. Algunos cristianos prefieren representaciones más literales y temen que la creatividad artística pueda llevar a confusiones doctrinales. Es una preocupación válida que merece respeto. Otros argumentan que Dios mismo usó parábolas, símbolos y metáforas para comunicar verdades espirituales, y que el arte cristiano tiene el derecho y la responsabilidad de hacer lo mismo. Señalan que los vitrales de las catedrales medievales, las pinturas renacentistas y los himnos tradicionales también tomaron libertades creativas para transmitir la fe. La clave está en la intención y el resultado. Si una representación artística lleva a las personas más cerca de Dios y las motiva a estudiar su palabra, ¿no podríamos considerarla un instrumento válido del Espíritu Santo? Lo que realmente importa no es si cada detalle de The Chosen coincide exactamente con el texto bíblico, sino si la serie cumple su propósito fundamental: mostrar a Jesús de manera auténtica, conmovedora y transformadora. La escena del Valle de Huesos Secos logra algo extraordinario. Nos recuerda que Jesús no apareció en la historia de la nada. Él es la culminación de siglos de promesas divinas, el punto donde todas las profecías del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento. Es la respuesta que Dios había estado preparando desde el principio de los tiempos. Cuando vemos a Jesús caminar entre esos huesos secos, no estamos viendo solo una representación artística, estamos viendo una declaración teológica profunda, que Cristo vino a dar vida donde solo había muerte, esperanza donde solo había desesperación, resurrección donde solo había sepulcro. El verdadero impacto. Al final del día, el valor de esta escena no se mide por su precisión histórica literal, sino por su capacidad de impactar corazones y mentes. Si logra que alguien entienda mejor el sacrificio de Cristo, si motiva a alguien a leer Ezequiel 37 por primera vez, si ayuda a alguien a ver la conexión entre las promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Jesús, entonces ha cumplido un propósito noble. The Chosen
ha demostrado una y otra vez que es posible crear entretenimiento cristiano de alta calidad sin comprometer la integridad del mensaje bíblico. Esta escena controversial es simplemente otro ejemplo de cómo el arte puede servir como vehículo para la verdad espiritual. La serie nos invita a ser espectadores activos, no pasivos. Nos desafía a reflexionar, a cuestionar, a profundizar en nuestro entendimiento de la fe. Y tal vez esa sea la reacción más bíblica de todas. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que The Chosen mantuvo el equilibrio adecuado entre creatividad artística y fidelidad bíblica? ¿Te ayudó esta escena a comprender mejor algún aspecto de la misión de Jesús? Tu perspectiva es valiosa en este debate que está moldeando el futuro del entretenimiento cristiano. Comparte tu punto de vista y ayudemos a construir un diálogo que honre tanto la verdad bíblica como la expresión artística responsable. El futuro de las producciones cristianas depende de conversaciones honestas como esta.